Muy buenas, mi nombre es Hamlet Jared Garza Alfaro. El tema que elegí para exponer, para presentar hoy, es el del neoliberalismo, más concretamente el impacto del neoliberalismo dentro de América Latina tras el consenso de Washington en 1989. Bueno, para mí personalmente es un tema que me interesa muchísimo. Se me hace muy interesante ver cómo a raíz de estos acontecimientos nacen o se desarrollan ciertas políticas públicas en toda América Latina, principalmente en México, aunque voy a hablar de manera general. También iré puntuando diversos acontecimientos aquí en México. Se me hace muy interesante que a raíz de esto hayan nacido movimientos populistas, etcétera. Y más adelante comentaré por qué. Más adelante también comentaré la teoría que tengo a considerar sobre a raíz de este consenso, que bueno, principalmente vamos a explicar lo que pasó. Y es que desde la década de los 70s, 80s, principios de los 80s, América Latina estaba endeudada. Éramos un continente, un subcontinente por así decirlo. Toda Sudamérica y América Latina estábamos endeudados, teníamos crisis económicas, financieras, etcétera. Pasábamos por golpes de estado, pasábamos por dictaduras, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, y pues la vivimos mal, ¿no? Aquí en México lo que vivimos fue una dictadura unipartidista, no fue una dictadura de un solo hombre, pero sí de un solo partido. Teníamos mucha desestabilidad económica y política y social. ¿Qué pasó en 1989? Bueno, hay algunos analistas mencionan que el neoliberalismo en México empezó con Enrique de la Madrid, pero creo que oficialmente empezó con Carlos Salinas de Gortari en 1988. El consenso de Washington fue en 1989. Bueno, me está cegando la luz, esto es eso. Este consenso fue creado por parte de Estados Unidos principalmente para apoyar económicamente la región latinoamericana. ¿Cómo nos iban a apoyar? Nos presentaron 10 puntos en donde cada uno de estos puntos iban a significar un arreglo de una rama en la economía de los países. Algunos de los puntos que este consenso tocaba era un régimen fiscal, era una reforma fiscal, era libre mercado, introducir políticas públicas de superávit, es decir, menos gasto público, mayor inversión privada, que el Estado no interfiriera en la economía, que se le dieran ciertos privilegios al sector privado con el fin de atraer inversión privada y que de esta inversión privada haya una derrame económica. Se buscó también ciertas políticas en donde el Estado no debería de interferir más allá de lo más básico que vendría siendo la seguridad, la salud, la educación, etcétera. Aunque en algunos casos, inclusive la educación y la salud, no se veía nada mal privatizar, que entrara la inversión privada. Y bueno, hablando en contexto, eso fue el consenso de Washington. ¿Cuáles fueron los impactos? Porque claro que en papel todo suena muy bonito, desde mi forma de verlo. Creo que el principal impacto de este tipo de políticas es que, por lo menos en México, suenan muy bonito en papel. Te dicen que al abrir el mercado, al dejar de ser el Estado quien maneje el mercado, etcétera, cosa que veo correcta hasta cierto punto, abres la puerta a empresas extranjeras, a empresas privadas, etcétera, y aumenta la competitividad, y al aumentar la competitividad hace que bajen los precios para el consumidor. Básicamente, entre más competitividad, mayor es mejor para el consumidor, ¿no? La repercusión es mucho más positiva para el consumidor, tanto en calidad como en cantidad, como en precio. Y lo contrario sería un monopolio, y un monopolio pues básicamente haría lo que quisiera
poner los precios que quisiera porque solamente existe una empresa que da ese servicio o ese bien. Aquí en México están prohibidos por el artículo 28 constitucional, si no me estoy equivocando. Pero bueno, esa es la teoría. Abres las puertas, vienen las empresas privadas, compiten, hacen mejor su trabajo, llega un precio final mucho más accesible para el consumidor. ¿Qué pasó? Nada de esto pasó. Al parecer, bueno, por ejemplo, un ejemplo muy típico, ¿no? de esto es, más allá, por lo menos en México, habían más de 1000 empresas estatales, terminaron quedando menos de 200, menos de 100 empresas estatales. No, eran 1200 empresas estatales, quebraron 1000 empresas estatales aquí en México. Básicamente es la ley del más fuerte. Empresas mexicanas, empresas nacionales quebraron. Y creo que este tipo de políticas no solamente atenta contra la economía de un estado, sino atenta principalmente en su soberanía, ya que desde mi punto de vista una de las cosas más importantes que se hicieron tras este neoliberalismo, tras estas políticas neoliberales, es la introducción de tratados internacionales de comercio. El primero fue el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. A día de hoy agradecemos ese tratado. En el momento no fue así. En el momento fue un tratado que impactó negativamente en la economía, principalmente en las empresas nacionales, en las pymes mexicanas, pequeñas y medianas empresas nacionales quebraron, no podían competir contra los gringos. Básicamente yo lo veo como mandar a la guerra a tus soldados sin armas. En vez de hacer una preparación previa en donde se les da, no sé, 10 años de preparación a las empresas mexicanas para que se estandarizaran a una calidad más alta, a una competitividad más alta para competir con las empresas estadounidenses, básicamente las lanzaron a la guerra sin armas, desde mi punto de vista. Ahora, es importante también analizar que este tipo de políticas en donde se hacen tratados de libre comercio con muchos países no son malas necesariamente, pero algo que sí es verdad es que estás cediendo un poquito de tu soberanía. Y más que nada esto se ve reflejado en el artículo 1 de la Constitución, en donde los derechos humanos dentro de tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, es decir, ni siquiera ejerciendo tu soberanía, en el pleno ejercicio de tu soberanía te pueden obligar a llevar a cabo políticas incluso en las que tú no estás de acuerdo. Al momento de firmar un tratado internacional, te estás comprometiendo internacionalmente a ciertos lineamientos del derecho internacional, lo cual no es necesariamente malo, pero lo único negativo es que sí, estás cediendo un pedacito de tu soberanía, por así decirlo. Entonces, ahora, eso desde el aspecto político, desde mi punto de vista. Otro aspecto que yo considero muy importante es el aspecto social, y aquí es donde yo tocaba al principio el nacimiento del populismo en América Latina. En México, con el PRD, nació de él, de este tipo de prácticas, de este tipo de errores por parte del gobierno neoliberal que se llevó a cabo en esos tiempos, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, los máximos dirigentes del PRD en ese momento. El populismo nace a raíz del abandono de la derecha, de la derecha neoliberal, a las clases medias y a las clases más bajas. El populismo nace por culpa de errores de la derecha. Y no estoy diciendo que el populismo sea bueno ni que sea malo. Ni estoy diciendo que la derecha sea buena ni sea mala. Estoy diciendo que a raíz de este tipo de políticas neoliberales, que sí, a día de hoy hay muchas cosas positivas, pero seamos honestos, significaron un impacto económico muy, muy, muy negativo para la sociedad en ese tiempo. La clase media casi desapareció tras el error de diciembre, etcétera. Tras ese dejar al mercado hacer lo que quiera, básicamente hizo que el peso de un día para otro creciera 3 veces más de lo que estaba frente al dólar. Y la gente perdió sus hipotecas, perdió sus créditos, la gente perdió su poder adquisitivo de un día para otro. Y este tipo de prácticas neoliberales que terminaron en desastre, por lo menos aquí en mi país, llevaron a cabo, sentaron todas las bases para el nacimiento del populismo, que muchas personas piensan que el populismo es apoyar a las mayorías para darles, es implementar políticas simples, simplistas, en donde mantienes contentas a la mayor parte de la población. ¿Cuál es la mayor parte de la población? La clase baja.
Desde mi punto, yo lo veo de una manera distinta. Yo lo veo, como lo mencioné, el abandono de la clase media y baja por parte de la derecha neoliberal genera un movimiento populista, no necesariamente malo o bueno, simplemente lo genera. ¿Por qué? Porque las prácticas neoliberales, en su esencia, principalmente apoyan a apoyan al sector privado, al sector más privilegiado del país, por así decirlo, esperando que con este tipo de apoyos haya una derrama económica y ese apoyo que empieza arriba termine abajo. ¿Qué pasa? Que ese tipo de políticas es como apoyar a minorías que ya están bien económicamente. Entonces es el lado contrario al populismo. Si el populismo apoya a las mayorías más necesitadas, el neoliberalismo desde mi punto de vista apoyó a las minorías menos necesitadas y sí, con el fin de en algún momento que les cayeran migajas a los de abajo, no terminó pasando realmente esto. Y esto es la principal causa desde mi punto de vista de que haya nacido el populismo. Y el populismo no es que sea malo o bueno, simplemente nace a partir de un abandono por parte de la derecha neoliberal. Y este tipo de políticas son muy interesantes de analizar, ya que en México actualmente vivimos un gobierno de centro izquierda, tirándole a izquierda, en donde nace principalmente de este abandono de la derecha neoliberal a estas clases y actualmente es muy interesante ver el panorama, cómo cambia de un momento a otro en base a prácticas políticas insostenibles. Entonces, ese sería mi análisis por parte de este tema. Muy interesante y sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el impacto de la dictadura de Pinochet en Chile. La dictadura militar es encabezada por Augusto Pinochet. En Chile empieza en 1973 tras derrocar a Salvador Allende, que fue el primer presidente marxista electo democráticamente en el mundo, ¿no? La dictadura transformó Chile de una manera muy impresionante, ya que veníamos de un impacto social distinto. Em, lo que hizo Salvador Allende fue ayudar a mucha gente implementando muchos programas sociales y muchas cosas en beneficio de ellos. Y cuando llega Pinochet, todo esto lo quita y entonces las dinámicas empiezan a cambiar. Y bueno, deja un legado que sigue en Chile dividiendo ideas de si fue buena, si fue mala, y aparte porque el trato a las personas cambió. Todo lo hizo bajo la justificación de salvar al país del comunismo. El régimen de Pinochet va a implementar un modelo neoliberal que lo vamos a ver en lo de el impacto económico y siempre fue respaldado por Estados Unidos y por la oligarquía chilena. Todo esto fue bajo un contexto de Guerra Fría, lo que facilitó muchísimo que Pinochet hiciera su dictadura, mantuviera el poder e hiciera lo que él quisiera o creyera necesario. Las consecuencias sociales, políticas, ambientales, económicas en este periodo fueron muy impactantes, tanto que pues es algo que sigue en las raíces de Chile. Vamos a ir primero con el contexto histórico. Para empezar a hablar de Augusto Pinochet, también tenemos que empezar a hablar sobre el golpe de Estado. La dictadura comenzó con el derrocamiento de Salvador Allende, como ya mencionamos, quien había liderado un gobierno de unidad popular con políticas socialistas. Era un partido de izquierda. Eran varios grupos, partidos de izquierda. Su administración enfrentó crisis económica, desabastecimiento, huelgas y una creciente polarización política. ¿Esto por qué? Porque Salvador Allende fue muy bueno para hacer muchos actos sociales que beneficiaron muchísimo, pero no supo controlar muy bien la economía. Entonces empezó a haber desabasto, pero no fue por algo malo, sino por eso vivió muchísima represión política, podríamos llamarlo así, porque los medios de comunicación eran comprados por Estados Unidos
para atacarlo constantemente y desprestigiar su trabajo. Entonces esto también afectó como las relaciones entre todos. Entonces no pudo llevar un gobierno en paz sin tener como a la oligarquía detrás de él y pues a la oposición. El golpe fue dirigido por las Fuerzas Armadas bajo el mando de Pinochet y contó con apoyo del sector empresarial, de la derecha política chilena, de la oligarquía, e incluso hay documentos que afirman que también con el respaldo de la CIA. Esto marca la política de contención al comunismo que tenía Estados Unidos, porque todo esto se dio bajo un contexto de la Guerra Fría. Y entonces Estados Unidos tenía mucho miedo de que las ideas socialistas orientales llegaran al occidente. Entonces hacía lo que fuera porque no llegaran y él seguir manteniendo como que ese control. Una vez que Pinochet llegó al poder, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución de 1925, prohibió los partidos políticos, restringió la comunicación política, también los medios de comunicación fueron restringidos. Entonces se instauró un estado de excepción permanente donde los derechos civiles quedaron suprimidos y se emprendió una campaña de persecución contra los opositores. Sindicatos, activistas, todos eran silenciados, nadie podía como pensar diferente porque entonces pues estabas mal. Esto también conllevó a muchas torturas, desapariciones, asesinatos que marcaron muchísimo la historia de Chile. En el impacto económico, como ya mencionamos, se implementó un modelo neoliberal radical. Introdujo este modelo basado en el libre mercado, privatización de las empresas estatales, liberación del comercio y reducción del gasto público. Estas ideas del impacto económico fueron creados por unos economistas llamados Chicago Boys. Ellos fueron los que implementaron estas ideas. Bueno, tenemos tanto aspectos positivos como aspectos negativos. En aspectos positivos, pues estabilizó la inflación, hubo un crecimiento económico muy sostenido a partir de esa década y una diversificación de su economía hacia las exportaciones, especialmente en ciertos productos agrícolas. Y el país se posicionó como una economía abierta y atractiva a la inversión extranjera. De hecho, muchos países invertían por el libre mercado que tenían, pues era muy simple invertir en Chile y estaba muy bien. Pero en cuestión social, pues no era lo ideal. En los aspectos negativos es que estas políticas incrementaron muchísimo la desigualdad social. ¿Por qué? Porque privatizaron todos los servicios esenciales, la salud, la educación, las pensiones fueron completamente privatizadas, entonces tuvieron muchísimos problemas. También la crisis económica de 1982, causada por la liberación financiera, dejó muchas cicatrices en pequeños empresarios y los trabajadores, e incluso los trabajadores eran explotados y, y no se tenía ese control, solamente hacían crecer la economía, pero a costa de muchísimas cosas sociales. También tenemos un impacto político y geopolítico. En lo político podemos ver que Pinochet gobernó muy duro, de una manera muy, pues sí, muy coercitiva, podríamos llamarlo así, porque eliminó cualquier forma de posturas políticas, solamente podías, o estabas alineado a él, o ya, o estabas muy mal. Hizo una nueva constitución, la de Constitución de 1980, consolidó su poder y estableció bases que continuaron influyendo en la política chilena hasta que regresó lo que fue la democracia. En 1988, tras un plebiscito nacional impulsado por la presión internacional y la resistencia interna, marcó un inicio de transición democrática porque ya no querían ese régimen, tuvo un rechazo del 55% y entonces fue sustituido porque ya no lo querían. En lo geopolítico, Chile se convirtió en un aliado muy cercano y estratégico de Estados Unidos, contribuyendo a frenar la expansión del socialismo en la región, lo que conocemos como Plan Cóndor o Operación Cóndor, que fue precisamente esto. Los gobiernos de derecha se unen
y todas estas personas de la oposición eran perseguidas. Entonces, si tú de Chile te querías ir a Argentina escapando porque tenías ideas socialistas, Argentina también podía asesinarte, podía torturarte o te regresaba a Chile, al lugar de donde viniste. Muchas personas fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas y fueron metidas a la cárcel por pensar distinto y por tener ideas socialistas o de izquierda. Y bueno, esto fue un impacto político y geopolítico. Incluso hasta el día de hoy hay muchas cicatrices de lo que fue el Plan Cóndor porque se siguen buscando a las personas pues desaparecidas. Tenemos un impacto social muy significativo porque el régimen es responsable de una desaparición y ejecución de más de 3.000 personas. Además que torturaron a docenas de miles, exiliaron a otras. Entonces sí fue una época muy dura en cuestión social. Los organismos como la DINA jugaron un rol clave en persecución de opositores. A pesar de esta represión, pues sí surgieron movimientos de resistencia, especialmente durante los años 80 más o menos. Estas protestas eran lideradas por sindicatos, estudiantes e grupos de derechos humanos que jugaron un papel muy importante en la transición a la democracia. Aunque Chile se convirtió en un referente económico para esos tiempos, la brecha entre ricos y pobres era demasiado amplia por toda la privatización y que el trabajo no era bien remunerado y eran explotados. Este descontento social se ha mantenido y fue la clave, una de las pequeñas cosas para el estallido de 2019, que fueron otras protestas. Pero el impacto social sigue hasta ahora, porque incluso hay, como ya mencionamos, hay huelgas para pues, obtener respuesta del gobierno sobre sus desaparecidos. Por otro lado, tenemos el impacto ambiental, que el modelo neoliberal incentivó a la sobreexplotación de los recursos, como el cobre, la madera y los productos agrícolas, y la privatización de los servicios, como el agua, pues generó conflicto entre las comunidades rurales y las empresas. Y bueno, en cuestión de ambiente, pues obviamente que la deforestación y la contaminación de la minería y la falta de regulación ambiental, porque las empresas podían sobreexplotar y no había ningún tipo de freno ni de políticas ambientales que te dijeran, bueno, ya hasta aquí. Pues no, dejaron un impacto que pues va a durar muchísimos años en el ecosistema chileno. Estas políticas de priorizar el crecimiento económico a corto plazo que la sustentabilidad ambiental, pues sí han sido mucho de analizarse e incluso pues de controversias, ¿no? Y bueno, la dictadura de Pinochet deja una huella muy profunda en Chile, marcando al país por logros económicos, pero por el costo de derechos humanos, sociales, ambientales. O sea, realmente les fue muy mal en esa cuestión. Vivir en Chile en esa época era muy complicado. De hecho, hasta tenían queda en la noche, no podían salir después de cierta hora, no podías hablar abiertamente sobre posiciones políticas porque solamente tenía que ser una. Los medios de comunicación eran censurados o eran comprados y simplemente lo que dijera el gobierno será lo que decían, ¿no? Y bueno, si bien se logró posicionar a Chile como un referente económico en la región, pues se hizo un costo altísimo de violaciones de derechos, desigualdad social, como ya hemos venido mencionando. Y este periodo sigue siendo un tema de debate político chileno, porque ya que muchas estructuras y decisiones de ese momento continúan siendo un problema en el presente. Y pues entender esto que sucedió en Chile es importante para poder entender a la sociedad actual. Lo que está pasando actualmente en Chile viene arrastrándose desde ese momento. Y bueno, esto sería todo sobre este tema.
Hola, mi nombre es Alejandra González Delgadillo y yo voy a hablar acerca de Cuba y Venezuela, socialismo o intervención americana. Hablando un poco acerca del contexto histórico. La crisis de Cuba y Venezuela son de los eventos más impactantes y significativos en América Latina, ya que han tenido impactos en estos países de manera económica, geopolítica, ambiental, migratoria y en temas de exportaciones. Pero ¿por qué específicamente estos países han tenido estos problemas? Todo esto se debe a aspectos internos que han tenido los países y que van de la mano con Estados Unidos. ¿Pero por qué de la mano de Estados Unidos? Desde hace aproximadamente más de 50 años, estos tres países han tenido conflicto, a lo cual Estados Unidos les ha aplicado sanciones de manera económica y comercial. Pero ¿por qué se deben este conflicto? Desde que Cuba estaba bajo el mando de Fidel Castro en el año de 1959, alrededor de ese año, tuvo muchos problemas con Estados Unidos, ya que Fidel Castro controló mucho ese gobierno para poder quitarle a Estados Unidos muchas cosas, a lo cual en 1960 Estados Unidos respondió con sanciones económicas a ese país. A lo largo de los años, la misma ONU ha pedido que se quiten esas restricciones, ya que el país de Cuba no puede actualmente importar lo que son medicinas, carros, agricultura, que pues, generalmente vienen de Estados Unidos. Y Venezuela, desgraciadamente, tiene las mismas sanciones económicas, pero a ellos le afectan más en el aspecto del petróleo, ya que son países muy ricos en petróleo, y Estados Unidos les impide la exportación. Aquí estoy hablando, ya mencioné un poco de las sanciones que ha tenido y esto tiene que ver mucho en el impacto económico de estos dos países. Las sanciones y distintos bloqueos puestos por Estados Unidos han hecho que exista un aumento en las dificultades que se viven día a día en estos países, llegando a que vivan en una crisis económica todos los días. Estos países, desgraciadamente, sus habitantes viven en condiciones deplorables. Este, Cuba, el embargo ha limitado las capacidades del país de importar, como había mencionado antes, lo que son aspectos de medicina y agricultura a su país. También ha obstaculizado el acceso a divisas extranjeras, lo que también le impide el desarrollo de los sectores de industria, turismo, agricultura en diferentes aspectos. Desgraciadamente también estos países viven inflaciones muy grandes, por lo cual viven en condiciones deplorables de pobreza. Venezuela. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han restringido el acceso de los mercados internacionales, han bloqueado sus mercados, también las importaciones y exportaciones se les dificultan mucho, como había mencionado anteriormente. Venezuela es un país muy rico en petróleo. Venezuela antes vivía una estabilidad económica muy buena hasta que llegó el régimen de Nicolás Maduro, que es un régimen socialista. Estos dos países cabe declarar que son países de izquierda. En su momento tuvieron que ver con la Unión Soviética. También esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos puede decirse que no quiere mucho a estos países porque desgraciadamente no ayudaron a Estados Unidos, ya que cabe agregar que Estados Unidos es un país democrático, a lo cual él piensa que tanto Cuba como Venezuela no los considera países democráticos, sino simplemente países que tienen una dictadura. Estados Unidos es capitalista, mientras que estos países, pues tienen un régimen socialista, o comunista, que son mandados por izquierda, lo cual Estados Unidos no está de acuerdo por ello, porque Estados Unidos prefiere la democracia. El impacto político y geopolítico que han tenido estos países. La presión que ha tenido Estados Unidos a lo largo de los años en estos países ha sido una estrategia para contener la influencia que pueden ejercer los regímenes izquierdas en América y asegurarse de manera plena que esto permanezca dentro de la esfera de influencia. Yo podría agregar que, o más bien pienso que Estados Unidos, al castigar a estos países de esta manera, es como una medida de miedo para que no existan más países de izquierda que estén en contra del capitalismo de Estados Unidos. Como lo estuve investigando, Barack Obama en el año de 2014 intentó que estas restricciones o sanciones o bloqueos económicos se quitaran tanto como para Cuba y Venezuela,
Pero ha sido un tema que a lo largo de los años simplemente se ha hablado y no se ha hecho alguna acción, ya que los países están a favor de Cuba y Venezuela, pero aparentemente Estados Unidos no lo está y no lo estará. Y desgraciadamente, mientras estos países están viviendo en condiciones deplorables todos los días, viven con una inflación desgraciadamente muy mala, y todos estos aspectos no afectan tanto al gobierno directamente, afecta más a su población que viven en condiciones, como había mencionado anteriormente, de pobreza, en los cuales no tienen medicamentos ni la comida a veces necesaria. Son países en los que la comida se tiene que repartir por igual, incluso los jabones, todos los aspectos de sanidad para las personas son un poco difíciles de conseguir. Venezuela hace poco tuvo las reelecciones de su presidente, en el cual volvió a quedar Nicolás Maduro, por lo cual no muchos países estuvieron de acuerdo, ni siquiera la misma población estuvo de acuerdo en ese aspecto. Se vio en las noticias como las personas, pues como los policías y los soldados, pues hicieron ver su desacuerdo con la gente que no estaba de acuerdo con la presidencia de Nicolás Maduro. Pero personalmente pienso que mientras Estados Unidos siga teniendo encadenados a estos países a estos bloqueos y sanciones económicas, no se va a poder ver un cambio. Y el por qué no las quite, pues creo que ya es un tema que nada más Estados Unidos sabe. Yo creo que yo le voy más por el aspecto de que técnicamente simplemente son países de izquierda que no están de acuerdo con el capitalismo, pero son diferentes formas de pensar, diferentes gobiernos que pienso que se tienen que respetar porque así tiene que ser. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.